Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 13. Y nuestras confesiones de fe en el capítulo 24 de las autoridades civiles. Por supuesto, Romanos capítulo 13 es el texto clásico del Nuevo Testamento con respecto a la relación de la iglesia y el Estado, o el creyente y las autoridades civiles. Tema que por supuesto tiene sobre todo en los tiempos que vivimos, sus peculiaridades. Esperamos honrar al Señor, o debemos honrar al Señor siempre en toda área de nuestra vida. Amén. Y sea así también en la exposición del día de hoy. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Leo para ustedes, por favor me sigue con su vista. La palabra del Señor dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Oremos. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, el suprema autoridad de todo el universo, ante ti reverentemente nos inclinamos. Primero, Señor, queremos ser agradecidos de la oportunidad que nos permites acercarnos a ti como iglesia hoy miércoles, este día, mitad de semana, donde podemos refrigerar, Señor, nuestras almas, nuestros espíritus, Señor, con tu preciosa, refrescante y verdadera palabra. Gracias, Señor, por el tiempo que nos permites acercarnos. Nuestro privilegio es una bendición para nosotros mismos. Por favor, ayúdanos a experimentarlo de esa forma hoy. Y también acercarnos al tema que nos compete el día de hoy con respecto a la enseñanza de tu palabra con las autoridades civiles, y siendo fieles a nuestra confesión histórica de cómo lo refleja el capítulo 24. Pedimos tu bendición, tu guía y tu dirección. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El capítulo 24 de las autoridades civiles, como dice el mismo título, ese es su tema. Vamos a leer el párrafo 1 y vamos a ir avanzando en qué debemos entender. Dice el párrafo 1. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarles sujetas y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada, para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Nos vamos a concentrar, yo creo que en la primera oración, no creo que nos dé tiempo de avanzar más, sobre todo porque necesitamos aclarar algunos conceptos de tal manera que saquemos el mayor provecho de la enseñanza bíblica. Miren cómo comienza el párrafo, a pesar de que está hablando de las autoridades civiles, comienza hablando de Dios y le reconoce que Él es el supremo Rey del mundo entero y que las instituciones de autoridad que hay para los creyentes o para todo el mundo fueron instituidas ¿por quién? Por Él mismo. Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, Él ha instituido autoridades civiles. Primer propósito, para estarles sujetas. La autoridad civil está sujeta en primer lugar a Dios.
Ese es porque de ahí deriva su autoridad, la autoridad civil. Y el otro propósito, y gobernar al pueblo. Entonces también después define nuevamente cómo debe hacer esa sucesión y ese gobierno para la gloria de Dios y el bien público. Ahora, por supuesto, esto es un tema que ha tenido muchas discusiones y a veces muchas confusiones entre los creyentes. Aquí es el tema de la relación entre iglesia y el Estado. Nuestra doctrina de la iglesia va a afectar mucho el entendimiento del Estado y el rol de la iglesia y el rol del Estado en la sociedad. La teología eclesiástica para muchos cristianos varía. Algunos son conscientes de eso y otros no. Sin embargo, es muy importante para abordar bien esto que abordemos lo que se reconocen como 4 posturas históricas en cuanto a la relación de iglesia y Estado. 4 posturas históricas. Una es la anabaptista, la otra postura es la erastiana, la tercera postura es la católica romana y la última postura o teología es la de los 2 reinos. Históricamente, hermano, toda opinión desde el punto de vista evangélico, protestante, cristiano, de la denominación que sea, sean conscientes o no, todas se ajusta a cualquiera de estas 4 posturas. Y vamos a ir definiendo cada una para que nos demos cuenta. Pero antes de definir cada una, necesitamos definir términos. Necesitamos definir 2 términos que son los que nos van a ayudar a entender los conceptos. El primer término, vamos a ver sobre las categorías de lo que es algo esencial o de lo que es algo accidental. Por ejemplo, esencial significa que algo es intrínseco que define su ser y su naturaleza. Un esencial es algo sin lo cual un objeto, evento o ser deja de existir como tal si dicho elemento esencial es removido. Un ejemplo, algo esencial del agua. El agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno, ¿cierto? Si yo quito el hidrógeno, ¿qué me queda? ¿Me queda agua? No me queda agua. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno son esenciales al agua. ¿Sí? ¿Hasta aquí conmigo? Porque si yo elimino uno de esos 2 elementos, entonces deja de ser agua. Ahora, la diferencia entre algo esencial y accidental, por ejemplo, en la segunda definición es algo accidental se relaciona con con algo externo al elemento u el objeto que no define su ser y su naturaleza. El ser o evento puede ser o existir aún sin dicho accidental. Aunque el accidental sea removido, el elemento seguirá siendo lo que es. El mismo ejemplo con el agua. No importa si está en estado líquido, gaseoso o sólido. En esencia sigue siendo agua. ¿Me explico? Entonces, el estado en que se presenta el agua es accidental. Líquida, gaseosa o sólida, sigue siendo agua. Lo que es esencial es el hidrógeno y el oxígeno. ¿Está hasta aquí conmigo? ¿Sí? Entonces, para las siguientes definiciones que vamos a ver que los teólogos han puesto estos términos. Entonces necesitamos, ya tiene una idea, algo que es esencial y algo que es accidental. Las categorías. Teniendo eso bien claro, espero que sí, de todas maneras acuérdense que eso se está grabando y después lo puede escribir con tiempo. Veamos entonces las diferentes posturas que han tenido el protestantismo o el evangelicalismo, los cristianos, con respecto a la relación de la iglesia-estado. La primera, anabaptista. En la anabaptista, esta visión de esta relación, el rol del Estado es mínimo o inclusive inexistente. Es decir, no se reconoce al Estado como un ente al cual hay que someterse. Esos son los anabaptistas. No lo confunda con bautistas. Los bautistas tenemos otro origen diferente. Siempre se trata de relacionar bautistas con anabaptistas, pero no es así. Entonces, en la postura anabaptista,
el rol del Estado es prácticamente inexistente. ¿Qué significa eso? Que el rol del creyente es involucrarse lo menos posible en posiciones de gobierno o relacionarse con cosas del gobierno. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el gobierno no tiene inherencia ni accidental ni esencial en la iglesia. El gobierno no tiene inherencia ni accidental ni esencial en las cosas de la iglesia. Recuerden la categoría esencial y accidental. Entonces, este tipo de postura niega en la práctica la gracia común en la sociedad. No hace distinción entre el mundo y lo mundano. Es decir, nosotros vivimos en el mundo. Pero esta persona, si algo no está dentro de las cosas de la iglesia, o sea, si usted no está haciendo una actividad en la iglesia, si usted está, por ejemplo, estudiando en la universidad, usted está haciendo algo mundano. ¿Me estoy explicando? Entonces, el avance del reino, según esa postura, es opuesto al avance secular. No importa entonces el gobierno porque, como estamos diciendo, para ellos no existe. Los grupos en la historia que han tomado esta postura, por lo general son, obviamente, los mismos anabaptistas, separatistas ingleses de puritanos radicales y bautistas fundamentalistas, menonitas y pentecostales. Yo, por ejemplo, o nosotros, hablo por el pastor y mi persona, venimos, antes de ser reformados, veníamos de iglesias bautistas fundamentalistas. Los pentecostales también tienen esta postura. Históricamente esa es la primera que estamos hablando. Ahora, ellos tienen esa postura conscientes o inconscientes. Pero usted ve que la persona dice que casi que el gobierno o el Estado es del diablo y nosotros somos del otro reino del mundo. Esa es más o menos la fraseología que usted va a encontrar en esta postura. Existe una segunda postura, es la erastiana. En la postura erastiana, la iglesia está bajo el Estado. Note que la diferencia con la anabaptista es que la iglesia no reconoce que hay un Estado, o es inexistente, no tenemos nada que ver con ello. Pero en la erastiana, la iglesia está bajo la autoridad del Estado, que significa que el rey, en este caso, es la cabeza de la iglesia y tiene la autoridad para poner o de poner obispos y pastores. ¿Sí? El reino entonces avanza según el avance político. El gobierno local, a través del nombramiento de sus obispos de su elección, obviamente tiene una inherencia tanto accidental como esencial dentro de la iglesia, en las cosas esenciales y las cosas accidentales de la iglesia. Los grupos que han tomado esta postura históricamente es evidentemente el anglicanismo. Ustedes no ven que el defensor de la fe es, ahorita en este caso, el rey Carlos. Antes la más conocida, la reina Isabel. Y todos ellos se rigen por la estructura de que el defensor de la fe o la cabeza visible de la iglesia es el rey de Inglaterra. ¿Está conmigo? Algunos presbiterianos también tuvieron esa postura también, pero no todos. Entonces tenemos un conocimiento general, es súper general, porque obviamente no podemos tardarnos toda la noche aquí. Anabaptista, erastiano. La tercera postura es también una de las más conocidas, la católica romana. En la iglesia, la postura de la iglesia católica romana, la iglesia y el Estado son dos esferas diferentes, con llaves diferentes. Sin embargo, la iglesia, la cual es expresión visible e identificada con el reino, es la que tiene primacía sobre el Estado. Es el obispo supremo o el Papa quien tiene la autoridad como representante de Dios, inclusive para legitimizar al rey. Eso se daba mucho en épocas anteriores. Pero en los gobiernos actuales, sí, obviamente se trata siempre de tener el favor de estar bien con el Vaticano, ¿sí? Antes, para nombrar un rey, el Papa tenía que reconocerlo. En esta postura, el Estado no tiene inherencia ni accidental ni esencial en la iglesia, ya que más bien el Estado está debajo del Papa. En la erastiana, la iglesia está debajo del
del Estado. Y en la Anabaptista no se reconoce el Estado. Tenemos las tres entonces, básicamente. Tenemos por último entonces la postura de los dos reinos, o la teología de los dos reinos. ¿Cómo se entiende la postura de los dos reinos? La iglesia y el gobierno sí se reconoce que son dos esferas diferentes, pero el creyente pertenece a ambas esferas. ¿Y quién es señor de esas esferas? Dios en las dos. Tanto el Estado le va a rendir cuenta a Dios, y la iglesia también le rinde cuenta a Dios, por supuesto. Estas dos esferas actúan de manera relacionada, pero no separada. El creyente sirve igualmente a Dios al ser un pastor o hacer un servicio en la iglesia, como cuando está en la sociedad y hace un servicio político o se relaciona con la sociedad. Ya que el Señor de las dos esferas es Dios, el creyente está siempre sirviendo al Señor. Ninguna de las esferas tiene autoridad sobre la otra. Sin embargo, el gobierno tiene en algunos casos inherencia en asuntos accidentales, mas no en los esenciales. La iglesia anuncia el reino, pero la iglesia no es el reino. Son cosas diferentes. Hermanos, me he dado a entender hasta ahorita. Vamos a ver si voy a hacer una prueba si me di a entender. Digamos el ejemplo con nuestra Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. El local ahorita donde estamos reunidos, ¿es esencial o accidental? Es accidental, porque podemos no tener local y la iglesia sigue siendo la iglesia. Como pasó, por ejemplo, hace unos años con el COVID. Recuerda que no pudimos reunirnos más y después la sugerencia fue reunirse en lugares abiertos. De manera que fuimos a lugares abiertos. Éramos mucho menos, por supuesto, pero entonces el local es accidental. Pero en este caso, los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia, ¿es esencial o accidental? Es esencial. Si no hay miembros, no hay iglesia. Exactamente. Entonces, veo que entiende las categorías. Ahora, si usted tiene la diferencia de las categorías, usted puede ver entonces las definiciones mejor. Cuando en cada una de las posturas donde se admitía que el gobierno no tenía ningún tipo de inherencia en ninguna de las dos categorías. Pero en este caso, que es la postura de los reformadores, la de los dos reinos, se reconoce que el Estado o el gobierno tiene inherencia en asuntos accidentales. Y que entonces cuando el creyente o el Estado en este caso actúa en esas cosas accidentales, el creyente debe sujetarse. ¿Por qué? No en sí por el Estado. ¿Quién es el señor de la esfera social del Estado? Entonces, cuando el creyente se sujeta en las cosas accidentales, entonces se está sujetando a Dios. Y cuando en las esenciales se sujeta, obviamente, por ejemplo, a las cosas esenciales, Cristo es cabeza de la iglesia. Eso es más fácil reconocerlo, ¿cierto? Esa categoría. Digamos, por ejemplo, entonces vamos a poner un ejemplo práctico. Digamos que aquí justo a la calle 23, ¿cierto? Hubiese un barranco. Hubiese un barranco que todo se está yendo por ahí. Entonces descubren la defensa civil y algunas autoridades que es peligroso estar en este local porque nos podemos ir por el barranco. Entonces nosotros como pastores que no entendemos estas cosas, ¿saben qué? El Estado no nos puede decir dónde reunirnos, nosotros obedecemos a Cristo más que a nadie. Entonces llegó la policía, nos mete a preso a los pastores que son los que están obligando a la gente a venir. Entonces ustedes ven y toman el video y lo muestran, mira, sufriendo por Cristo. Pregunto, ¿estaría bien?
Porque reconocemos que en los dos reinos el Estado tiene inherencia. Eso es algo accidental. No es esencial a la iglesia. La iglesia debe reconocer la autoridad y debe sujetarse. Podemos poner el mismo ejemplo cuando con el COVID. Bueno, nosotros tenemos que admitir que nos permitieron las autoridades reunirnos en un lugar público. Entonces nos sujetamos. Era accidental. Cuando después pasamos a una época donde sí había un local cerrado, pero nos decían, sobre todo los médicos, pero usen tapabocas. Traten de tener un alcohol en las puertas. ¿Se recuerdan de esa etapa? Entonces, no, yo no me voy a poner tapabocas porque yo... Bueno, eso es algo accidental. No era esencial al culto. Pero digamos que eso es en cuanto a las cosas accidentales. Podemos y debemos sujetarnos sin ningún problema. Y nos estamos sujetando al Señor porque el Señor es rey en esa esfera. Él es el Señor. Aunque estamos siguiendo la instrucción de un gobierno local, de una autoridad civil. Ahora, digamos que en este caso decide una orden. Bueno, pueden reunirse, pero no pueden abrir la Biblia. ¿Eso es esencial o accidental? Es esencial. Porque obviamente vamos a abrir la palabra del Señor para predicar. O pueden reunirse y no pueden hablar de Cristo. ¿Cuál es la respuesta allí? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero en cuanto a lo accidental, entonces aplicamos lo que dice Romanos 13. Es servidor de Dios para tu bien. Aquí entonces vamos comprendiendo, hermanos, lo que dice el párrafo. Dios es supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarle sujetas a Él y gobernar al pueblo para la gloria de Dios y el bien público. ¿Sabe, hermanos, que la mayoría de los evangélicos protestantes, o sea, lo que usted de Venezuela y me atrevo a decir que Hispanoamérica o Latinoamérica, como lo quiera llamar, toda, independientemente de su denominación, su práctica, en la postura, saben o no, conscientes o no, es anabaptista. Lo sepan o no lo sepan, que es cuando sienten que deben desafiar toda orden o no reconocer. Eso no es lo que históricamente se enseña. Hay variación, algunos evangélicos parecen más a la Iglesia Católica Romana en esa postura, porque creen que está abajo de ellos, cuando se postulan para cargos políticos en nombre de la Iglesia, me refiero, o para fundar partidos políticos. Y hay otro sector de los evangélicos que parece bastante erastiano, donde el gobierno es el rey, lo que diga, sin chistar nada. No se puede cuestionar nada. Es el rey. Como le dije, pueden ser conscientes o no. Todos se ajustan a una de estas cuatro posturas. La doctrina de los dos reinos, la teología de los dos reinos realmente es la menos conocida. ¿De qué manera afectan las diferentes concepciones de la Iglesia y Estado a la hora de obedecer o desobedecer? Muchísimo. La diferencia es muchísimo. ¿Cuál de esas posturas tienen las iglesias o los cristianos? Por ejemplo, en la postura erastiana, donde el Estado está por encima de la iglesia, va a encontrar muy fácil someterse a cualquier regulación que le ponga el gobierno. En cambio, en los que se ajustan más a una postura anabaptista, le va a ser muy difícil porque no reconoce nada y va a pelear y va a tener problemas. Los que tienen la postura católica romana, por lo general siempre se van a oponer, pero hay un reconocimiento de parte de los estados seculares con respecto al Vaticano, ¿verdad? No tienen de repente tanto problema. Y aquellos que tengan la postura de los dos reinos, que es la postura que
abrazaron la mayoría de los reformadores post-reforma, siempre van a tener van a diferenciar de forma escrupulosa y de forma consciente. Esta ordenanza cae en la categoría de los accidentales. Sujetémonos sin ningún problema. Esta ordenanza cae en la categoría de esenciales. No podemos sujetar. Pero hermano, mire, esto es más que todo un marco teológico que nos ayuda para en cualquier circunstancia particular pedir la dirección de Dios y decidir. Porque la vida se volverá más compleja. Por ejemplo, tal vez podamos decir muchas cosas de lo que pasó hace unos años con el COVID, que era mentira, que era verdad. Eso no es nuestro tema. Pero si algo que ha sucedido en la historia es que ha habido peste, ha habido otro tipo de pandemia. Y que teólogos de renombre reconocieron el deber del Estado, por ejemplo, no congregarse. Es decir, el Estado sugería no congregarse. ¿Y eso es un esencial o un accidental? No, es un esencial. Congregarse es esencial. Es un mandato de Dios. Pero en momentos especiales, como por ejemplo pestes que ha habido, pandemias como tuvimos, independientemente de todo lo que podamos decir de la pandemia o no, guerras, entonces la providencia guiará a las iglesias de ese lugar, de ese sector, a sujetarse dependiendo de las circunstancias. ¿Me estoy dando a entender? Usted se da cuenta que a veces son principios, no son reglas no, dígame lo que sí y lo que no. No, hermano, la vida a veces no es así. La vida es más compleja que blanco y negro. Habrán momentos donde entonces, dependiendo de las iglesias hermanas, de los oficiales de la iglesia que deben estar preparados, entonces la iglesia, obedeciendo a Dios, se sujetará al Estado obedeciendo a Dios, o cuando sea algo esencial, no se sujetará obedeciendo a Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Ve entonces que es algo para que podamos, es el contexto de lo que debemos entender con respecto a la relación de la iglesia y del Estado. Para continuar, ¿verdad? Algunas cosas han pasado. El que empezó, o el origen de esta doctrina de la teología de los dos reinos, fue Martín Lutero. Obviamente, en el momento que él la propuso, fue algo totalmente radical, porque separaba los poderes de la iglesia y del Estado como dos esferas diferentes. La autoridad del magistrado ya no estaba subyugada al poder eclesiástico, como pasaba con la Iglesia Católica Romana en la época medieval, ¿se recuerdan? Pero ahora tampoco la iglesia no debía ser un instrumento en las manos del magistrado civil de turno, como ocurría con la iglesia anglicana. Usted conoce un poco, si conoce un poco de la historia de la iglesia anglicana, en ese proceso venía un rey que era y se inclinaban a los protestantes, entonces favorecían a los protestantes y denigraban a los católicos romanos. Pero entonces el rey sucesor era católico romano, entonces denigraba a los protestantes. Con la concepción de las diferentes esferas, entonces ni una está por debajo de la otra, sino que se complementan. Y el Señor de ambas esferas es Dios. Y las bendiciones para el creyente con respecto a esa gran diferencia de los dos reinos, entre las cosas que le dio a entender a los cristianos, es que no quiere decir que el creyente entonces vive un día a la semana para Dios, que es el domingo, y los siguientes 6 días mi vida secular. No, el creyente vive los 7 días para Dios. Porque está en un reino, el domingo, que es el reino, o en la esfera del reino de la iglesia, o de lo que la expresión visible del reino en la iglesia, pero cuando va a la esfera de la sociedad, el Señor sigue siendo Señor de esa esfera también.
Entonces, esté yo haciendo algo aquí en la iglesia o haciendo algo en la sociedad en la semana, yo estoy sirviendo al Señor siempre. Esa es la gran diferencia de entender este concepto de los dos reinos. Dios es Señor de las dos esferas. Ambas esferas ayudan a la edificación del reino de Dios de manera diferente. Se rigen por leyes e instrumentos diferentes. Se pueden distinguir esos reinos, pero no se pueden separar. El creyente, los cristianos, pertenecen a los dos reinos de manera simultánea. Cristo es Señor de la iglesia y Cristo es Señor del Estado. Dirá, ¿cómo ayuda el reino secular o el de los hombres a la edificación del reino? Es una sociedad donde se permite que prediquemos, ahí está ayudando de manera no directa, pero está ayudándonos a que la iglesia siga predicando el evangelio y se está edificando el reino. En un país donde permita eso, ese reino está permitiendo la edificación del reino, aunque no lo haga consciente. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tener bien clara esa distinción. El Estado, entonces, puede facilitar o dificultar el rol de la iglesia de ser un heraldo del reino. Ahí es donde debemos orar, por eso la Biblia dice, oremos por los magistrados, para que vivamos quieta y reposadamente, para que facilite, obviamente, ese rol que nos mandó Dios a cumplir. Porque un Estado puede utilizar su autoridad para obstruir ese gran propósito y misión. Entonces, como ya lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir, cuando el creyente se somete a la autoridad de los ancianos de la iglesia, se está sometiendo a Dios mismo. Y de la misma manera, cuando el creyente se somete a las autoridades gubernamentales, se está sometiendo a Dios mismo. Porque Dios fue el que colocó a los oficiales de la iglesia y Dios colocó a los oficiales del Estado. Eso es algo que debemos tener siempre presente. La iglesia, entonces, aquí tenemos que también comprender cuáles son los roles de cada una de las esferas. La iglesia ejerce disciplina. El Estado ejerce castigo. La iglesia se guía por los mandamientos de la ley de Cristo, las escrituras, la revelación especial. El Estado se guía por los preceptos de la ley natural, la revelación general. La iglesia se debe guiar bajo los principios, los preceptos del principio regulador, hacer todo lo que la palabra de Dios manda. El Estado, en cambio, debe promover lo que es bueno. El Estado, por ejemplo, debe tolerar el mal a nivel personal. Por ejemplo, el Estado no se mete en una persona, con un ciudadano que decide vivir en promiscuidad sexual, mientras no esté regando una pandemia de infecciones, me refiero. Pero la iglesia no puede ser muda a esa situación. La iglesia sí está llamada a predicarnos o a instruir sobre el pecado personal. ¿Me está dando a entender, hermano? El Estado entonces debe castigar el mal que afecte a otros, porque Dios le puso esa responsabilidad, tratar de preservar la paz. La iglesia promueve el bienestar espiritual. El Estado debe promover las condiciones para que las sociedades busquen el bienestar físico, es decir, para que haya desarrollo científico de habilidades, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado entonces, como dije, castiga el pecado corporativo, el que afecta directamente a otro. La iglesia, por el contrario, no tolera el pecado personal. La persona se vuelve parte del Estado por nacimiento. El creyente se vuelve parte de la iglesia por el nacimiento espiritual simbolizado por el sacramento del bautismo. Pero a final de cuentas, los creyentes somos ciudadanos de ambos reinos. En el Estado debe gobernar, debe hacer todo
por creyentes y por inconversos. Él no va a distinguir de quién es cristiano y quién no es cristiano. Todo debe ser equitativo para todos. Pero por otro lado, en la iglesia hace todo lo posible conscientemente de que sus miembros sean creyentes verdaderos. Y cuando se da cuenta que esto como que no es coherente, tú como que no eres creyente, ¿qué debe ser la iglesia? Es comulgar. Pero el Estado no hace eso. La iglesia promueve la vida delante de Dios. El Estado promueve la vida entre los hombres. Entonces, esto, hermanos, es muy importante para reconocer cuál es nuestro deber, cuál es la enseñanza bíblica ortodoxa con respecto a nuestra relación con las autoridades civiles. En conclusión, ya el tiempo se nos fue, yo les dije que hoy es como una escuela dominical, es escuela de los miércoles. Y por supuesto, con el favor de Dios, el próximo miércoles continuaremos. En conclusión, ¿qué debemos entender, hermano? Que Cristo ejerce su señorío en la vida del creyente a través de la obediencia a las instituciones terrenales instituidas por Él. ¿Y cuáles son? La iglesia y el Estado. Los ciudadanos de la esfera de la iglesia han recibido la gracia especial de Dios o redentora para vivir según los preceptos de Cristo. Y los ciudadanos de la segunda esfera han recibido la gracia común para vivir según esos preceptos. Pero los creyentes recibimos las dos gracias para vivir en los dos reinos. El creyente, entonces, como nosotros como cristianos, somos ciudadanos de ambas esferas. Para nosotros, ambas esferas, la iglesia y la sociedad, son las dos, son esferas espirituales. No es que una esfera es espiritual y la otra es secular, no. Las dos esferas para nosotros, las dos son espirituales. No es que la iglesia es lo espiritual y la sociedad es secular, no. Las dos cosas son espirituales. Ambas son espirituales porque en ambas Cristo ejerce su señorío. Todo lo que hacemos, tanto el domingo o los miércoles cuando nos reunimos u otro día como iglesia, debe ser para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos dispersamos y vamos a nuestras actividades laborales, a donde estamos, en el hogar, debemos hacer todo para la gloria de Dios. En las dos esferas, Cristo es Señor. Y estas instituciones han sido establecidas por Él para regirnos y ayudarnos. Lutero comenzó en esta teoría de los dos reinos basado en el anuncio, está en latín, pero dice algo así aproximadamente. El cristiano o el Hijo de Dios es simultáneamente, al mismo tiempo, simultáneamente, es un justo salvado y un pecador. Porque es justo, Él está dentro de la esfera de la iglesia, del reino de Cristo, y es ayudado por Cristo. Y Dios le dio la iglesia para ayudarlo en su caminar hacia la patria celestial. Pero como Él es un pecador al mismo tiempo, Él necesita la institución del Estado para regular su comportamiento en la sociedad. Esa es, hermanos, en una super generalización. He generalizado lo más sencillo posible. Perdónenme si no doy para más. Pero bueno, hasta el momento, por lo menos pudieran ser términos, conceptos, categorías que debemos manejar para entonces, cuando tenemos esto claro, podemos leer esto y entender cómo debemos actuar. Capítulo 13, versículo 1 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ya el tiempo por hoy se nos fue. Apenas vimos las primeras dos líneas del párrafo 1 del capítulo 24. Con el favor de nuestro Señor, el próximo miércoles creo que veremos el resto del capítulo, pero obviamente también vamos a ver todas aquellas cosas, vamos a ver textos bíblicos
de cuál es la función del Estado para promover el bien que Dios dice. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Quién define eso? La palabra del Señor. ¿Quién define cuáles son las funciones entonces del Estado como servidor de Dios? La Biblia lo dice claramente. Vamos a ver mucho más de eso la próxima semana. Y también entonces la legitimidad para orar, y es interesante, el pastor Samuel Waldron, un teólogo que habla acerca, hace una tesis, una maestría con respecto a este tema. Y entre las cosas también que aprende debemos orar por la salvación de las autoridades civiles entonces, porque son seres humanos. ¿Y qué hacemos cada miércoles acá? Oramos por la salvación de ellos. Oramos también para que en el buen cumplimiento de las funciones delegadas por el Señor, porque ellos están sujetos al Señor, que el Señor los bendiga y los prospere a aquellos que actúan haciendo lo que la Biblia dice, procurando el orden, el ordenamiento de la sociedad, castigar el mal. Eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar el próximo miércoles. Y cuando no sucede, cuando no cumple, cuando una autoridad civil no cumple con esas funciones, más bien se aprovecha su autoridad para cosas malas, la palabra del Señor no nos llama a rebelarnos, pero sí podemos rogar a Dios para que los castigue. La oración es imprecatoria. De eso lo vamos a ver la próxima semana con mayor detalle. Si el Señor no ha venido o nos da vida. Amén. Oremos en este momento. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia de ayudarnos a comprender tu palabra. Señor, ¿cuál es nuestro papel si no querer honrarte a ti? Ayúdanos, por favor, en ese propósito que has dado tú. Queremos glorificarte, Señor. Somos tu pueblo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos tu pueblo, Señor. Y queremos, por supuesto, vivir de una forma que te glorifique, Señor. En el nombre de Jesús, amén.